Buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga de manera muy especial. De nuevo con ustedes en este jueves 7 de mayo del año 2020. Como de costumbre, vamos a compartir una porción de la palabra del Señor, lo cual se convertirá en el estudio que llevamos a cabo cada jueves. Y de inmediato voy a invitarlo a que vayamos a Juan capítulo 14, desde los versos 25 al 31, lo cual dice así en el nombre del Señor. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos aquí. Señor, gracias por tu palabra. Estas palabras que son vida, bendice a cada uno de los presentes, los que han de escuchar este mensaje por este canal de YouTube de la Iglesia de Dios Monte de Jehová, Amor Eterno, cada uno de los hermanos en toda la geografía, los amigos que van a escuchar este mensaje, bendícelo a través de tu palabra. Quiero titular este mensaje, La paz de Cristo no depende de la circunstancia. Jesús le dice en el verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Qué el Señor le había dicho? El Señor le había dicho, si me amáis, guarden mis mandamientos. Jesús estaba hablando con sus discípulos previo a su arresto, previo a la entrega. Y del capítulo 14, como estudiábamos en lecciones anteriores, en los primeros versículos, el Señor estaba muy interesado en que sus discípulos no tuvieran temor, no tuvieran miedo. Eran momentos difíciles, estaba próximo Jesús a su arresto. Por eso en el capítulo 17 de Evangelio según San Juan ora por sus discípulos. Y aquí Jesús estaba en el aposento alto dando las últimas enseñanzas. Por eso le dice en el verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. El Señor le había dicho, yo no lo dejaré huérfano, vendrá un consolador, vendrá el Espíritu de verdad. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y eran momentos difíciles, eran momentos cruciales, donde se aproximaba el arresto de aquel gran paladín, del Mesías enviado, del hombre que le había dado seguridad, confianza. Pero dijo, yo me tengo que ir. Otra de las cosas que le dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús le había dicho muchas cosas. El que me ama, mi palabra guardará. Ante una pregunta que le había hecho Judas, diciendo, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Y dice, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, entonces no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor le dio una serie de lecciones. Ocurre que los discípulos no tenían grabadora, los discípulos no tenían taquígrafo, los discípulos no tenían computadora donde grabar cada una de las enseñanzas que el Señor le había dado.
Pero le dice en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A mí me llama la atención que el Señor, en el momento de su partida, está muy interesado, está muy preocupado por la tranquilidad, por la paz. Como hemos leído en el verso 27, el Señor está muy interesado en el gozo de sus discípulos. El Señor está muy interesado en su fe. En pocas palabras, está muy interesado en su fortaleza interior. Está muy interesado en el poder de su mente, en el poder de su alma, en el poder de sus emociones. Porque una de las cosas que el enemigo trata de controlar de la gente primero es la mente. Infundirle miedo, infundirle temor, como en estos días que estamos siendo afectados por una gran tormenta de peste, de coronavirus, como bien se ha dicho. Y muchos estamos escondidos como ratas, atemorizados, aterrorizados, porque ese es el plan del enemigo, que estemos aterrorizados, que estemos llenos de temor, que estemos llenos de miedo. El Señor dice, la paz os dejo, versículo 27. Mi paz os doy. Bendito sea el Señor. Pero yo no os la doy como el mundo la da. Cuando el Señor dice yo no doy mi paz como el mundo la da, es que la paz del mundo depende de la situación geopolítica. Depende de que no haya una guerra, depende de que no haya hambre, depende de que el seguro social esté cubierto, depende de que las situaciones aleatorias, circunstanciales, materiales y superfluas de la vida estén más o menos acomodadas. Jesús dice, Jesús estaba muy interesado en la fortaleza espiritual, porque un hombre fortalecido espiritualmente, confiado en que Dios, como dijo el salmista, es su pastor, y en medio de las circunstancias de crisis nada le faltará. Un hombre que, como dijo el salmista en el Salmo 91, entienda que caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Un hombre que entiende que plaga no tocará tu morada. Es un hombre fuerte, capaz de soportar las circunstancias. El Señor sabía que venían grandes momentos de persecución para los discípulos. Y le dice, yo le dejo mi paz. Y mi paz es a pesar de la circunstancia, a pesar de la crisis. Me llama la atención. El Señor sabía que pronto iba a ser arrestado, que iba a ser torturado. ¿Y sabe qué? Él estaba preocupado por la paz de las almas de sus seguidores. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Nosotros nos hubiésemos preocupado por nuestra propia paz, por la paz del que va a ser torturado, por el gozo. El Señor estaba ocupado en que sus seguidores, porque Él estaba consciente de toda y cada una de las cosas, como dice el verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora, yo no lo voy a dejar solo. Viene uno que lo va a restaurar, le va a recordar todas las cosas, lo va a consolar. Por eso en el verso 27 la parte me dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque una de las cosas que pone el enemigo en la vida del ser humano es el terror, el miedo. Por eso dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. No importa por las circunstancias que estemos pasando, Dios tiene control de la humanidad. No importan los designios del mal, las planificaciones del nuevo orden mundial, de lo que controlan la economía del mundo, que muchas veces sirven a mentes macabras, tienen propósitos satánicos. Dios tiene control del universo. Por eso el Señor está muy interesado en que nos fortalezcamos interiormente. Por eso dice, si me amáis, dice la Biblia que el amor echa fuera el temor, os habríais regocijado. El Señor está muy interesado en el gozo, que en medio de las circunstancias podemos estar gozosos.
¿Por qué he dicho que voy al Padre? Porque el Padre es mayor que yo. Le dice, pongan la confianza en el que es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Es decir, el versículo 29 enfatiza la fe, la confianza que nosotros tenemos que tener en el Señor a pesar de las circunstancias. Por eso es que la paz del Señor no es como la paz del mundo, sino que es una paz a pesar de las circunstancias. No importa por las situaciones que estemos pasando, tenemos que creer. De manera que en el versículo 30 el Señor le dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe. El Señor le estaba dando una enseñanza y se cree que estaba en el aposento alto. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, el enemigo no tiene control sobre mí, mas para que el mundo conozca, versículo 31, que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos aquí. Y se cree que te vamos aquí es como cuando él parte hacia Getsemaní, donde tiene que orar. De manera que el misterio de la cruz, de la paz de Dios, el plan de Dios de ir a la cruz, no fue porque Satanás lo diseñó, ni era porque Satanás tenía control sobre Jesús, sino como dice el versículo 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, como hijo obediente. Es decir, yo lo estoy haciendo por obediencia, no porque el diseño del diablo tiene control sobre mí, sino porque el Padre me mandó, porque el Padre tiene control sobre mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que la paz de Cristo llene nuestros corazones. Como decía el apóstol Pablo cuando hablabas a los filipenses en el capítulo, bendito sea Dios, 4, verso 7. La paz de Cristo no es como la del mundo. La paz de Cristo no depende de que haya comida. Por eso Pablo dijo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que controlar vuestros corazones? La paz de Dios. ¿Qué tiene que controlar vuestros pensamientos? ¿Qué tiene que controlar vuestro pensamiento? Cristo Jesús. De manera que Jesús, en el capítulo 16 del mismo Evangelio, según San Juan, en una ocasión le dice a sus discípulos, miren, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor está muy interesado que su paz espiritual, en la mañana cuando te levantes, solamente inclina tu rostro, inclina tu rodilla y dile, Señor, me siento turbado, me siento preocupado, me siento lleno de miedo, me siento aterrorizado. Quiero que tu paz espiritual llene mi corazón. Y solamente ora, inclina, no importa que sean 2, 3, 4, 5, 10 minutos, lo que puedas en el día. Dile al Señor que la paz, de esa paz que no es como la que el mundo da, el Señor llene tus corazones, porque el Señor está muy interesado que nuestro corazón, nuestra paz y nuestro gozo, el gozo del Espíritu Santo, el que nos va a recordar todas las cosas, sea el que llene nuestro corazón, porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y seremos personas fortalecidas, capaces de enfrentar cualquier tipo de circunstancia que vengan en nuestra vida, porque reconocemos que Dios tiene control de todo. Así, hermano, que Dios te bendiga. Quiero orar para que la paz de Dios ministre tu corazón. Dile, Señor, yo necesito de esa paz espiritual. La paz que tú das, no la paz del mundo. No aquella paz que depende de que las cosas estén bien, de que haya comida, de que haya buena cuenta, de que haya seguro, de que haya casa,
de que haya vehículo, de que haya una buena relación familiar, sino aquella paz que no importa que tengamos que partir, estamos confiados que tenemos morada terrestre, morada celestial. Que no importa que estemos pasando por un proceso de enfermedad, de infidelidad matrimonial, de infelicidad familiar, la paz de Cristo gobierna nuestros corazones. Dios te bendiga. Si este mensaje ha tocado tu vida, haz esta oración conmigo y dile: Señor, inscríbeme en el libro de la vida y otórgame tu paz espiritual. Y ve a la iglesia más cercana, lee la Biblia e inclínate todos los días por la mañana y dile al Señor: lléname de tu paz. En el nombre de Jesús, Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes.